En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Nuria Richard, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues vamos a hablar de lucha contra ETA, vamos a hablar en breve con Iñaki Arteta, amigo de esta casa, persona a la que premiamos en Libertad Digital, además con todo el gusto y con todo el orgullo, luchador contra ETA, siempre lo ha hecho con una sonrisa en la boca, además, es una gozada. Y bueno, ya que tenemos que hablar de cosas que nos producen orgullo, pues a mí me produce orgullo este tipo de personas. Y ya que hay otros que por lo visto se están intentando cargar la transición, el propio esquema democrático, y lo digo por lo que está pasando con la sentencia del fiscal general, pues vamos a recordar a gente y vamos a hablar con gente que en vez de hacer eso, lo que hace es justo lo contrario, pues sí, que es luchar por el mantenimiento de las instituciones democráticas. Hace 25 años nacía Libertad Digital y hace 25 años empezó Iñaki Arteta a rodar sus documentales en los que los protagonistas son las víctimas, en las que intenta desenmascarar a los terroristas y también desenmascarar un relato que yo creo que justifica ya desde hace 50 años esta violencia ejercida por un grupo totalitario mafioso. Es tan grave el asesinato como luego quien lo justifica y quien intenta blanquear ese terrorismo. Reconvertido ahora en un partido que apoya a Pedro Sánchez para que juntos destruyan la unidad de España, las instituciones, para que digan que es que lo de los tribunales es lawfare cuando no les gusta, cuando les gusta es maravilla. Pues Iñaki Arteta empezó a grabar esos documentales y claro, empezó a recoger testimonios de víctimas, testimonios de la historia, que forman parte de la historia de España. Y entonces, en un momento, esas propias entrevistas tenían ya sentido por sí mismo. Todas ellas empiezan a formar una especie de archivo audiovisual de las víctimas del terrorismo en España. Pero claro, esto hay que conservarlo. Hay que conservar testimonios como estos. Sí que te da rabia muchas veces pensar, no se acuerda nadie. Solamente a lo mejor las personas que viven en esa calle, que muchos ya ni vivirán. Gente que a lo mejor tú pensabas que se iba a seguir acordando, ya no tienes contacto con ellos. No sé cómo solucionarlo tampoco, no te podría dar de alguna manera así, con vídeos como lo estáis haciendo ahora. No lo sé, porque me gustaría que quedara, que se sepa que esa persona ha muerto porque salvó vidas. Si me permites, ya explico por qué estoy haciendo estas declaraciones. Porque yo aquí me siento incómodo, pero lo hago porque a veces en la vida hay que hacer cosas que, aunque no quieras, lo hago por dos razones. La primera es para que dentro de 40 o 50 años haya personas que conozcan lo que fue la realidad de ETA a través del testimonio de las víctimas, como si fuera un poco una cápsula del tiempo. A lo mejor nuestros oyentes han reconocido a José Antonio Ortega Lara y la primera persona que hablaba es María Teresa Pérez, viuda de un policía nacional asesinado por ETA el 10 de julio de 2001 en Madrid. Nos está escuchando ya Iñaki Arteta. Iñaki, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de hablar con vosotros, amigos. Buenas noches. Nada, un placer, Iñaki. El proyecto, vamos a publicitarlo, vamos a destacar la importancia que tiene, porque con toda esta historia de la desmemoria democrática en la que hemos entrado, en la que por lo visto nos dictan vía decreto que tenemos que olvidarnos de cosas, pues como no nos da la gana, Iñaki, pues vamos a recordar esto. Porque el Ministerio no está para esto, el Ministerio de Memoria. No. Ni ese ni el resto de ministerios. Está para lo contrario. El de Interior tampoco. Archivo audiovisual de las víctimas del terrorismo de España. Cuéntanos el proyecto, Iñaki. Bueno, en primer lugar, hoy os felicito y alabo vuestro interés por algo que no tiene que ver con la actualidad, con esta apabullante actualidad que supongo que os vuelve locos a los medios, ¿no? Este rincón es para la historia de España. Se llama Historia Orgullosa de España. La banda terrorista ETA es Historia Asquerosa de España y como la tuya es Historia Orgullosa de España, tú tienes hueco aquí. Es que enfrente hay unos valientes, muy valientes. Pues muy bien, yo creo que eso hay que hacer, ¿no? Introducir en la actualidad lo que tiene que ver con la memoria, con cosas importantes, ¿no? Como fue el terrorismo y las víctimas, ¿no? El archivo se explica muy sencillo, es una recopilación audiovisual de testimonios de víctimas del terrorismo. Entonces, pues como decíais antes, pues yo hace 25 años empecé haciendo películas con entrevistas a víctimas y ya inmediatamente, los años, a finales de los 90, Spielberg hizo esto mismo, pero lo grande, con las víctimas del Holocausto. O sea, grabó 55.000 testimonios de víctimas del Holocausto, supervivientes, familiares de desaparecidos, de asesinados ahí y tal, bueno, pues para que se conservara para la historia esa voz, ¿no?, de las víctimas. Y bueno, conociendo ese proyecto, pues nada más empezar
hacer mi primer mediometraje y luego los largometrajes, pues vi que tenía sentido que todas las entrevistas que en una película pues aparecen 10 minutos, pues el material bruto, que puede ser 1 hora, hora y media o así, pues formara parte de un archivo. Y además de las entrevistas que hicimos para las películas, pues luego hemos ido haciendo de manera voluntaria o a veces con pequeños fondos y hemos ido haciendo entrevistas por toda España, pues para llegar a las casi 500 que tenemos en estos momentos, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta que creo que tiene una respuesta sencilla, a ver si coincidimos en la respuesta. Según lo que vende el Partido Socialista, ellos acabaron con ETA. Si fuera así, digo yo que por pura lógica pensarían que es todo un éxito y estarían todo el día hablando de ello y publicitándolo, pero sin embargo no se habla de ETA en los colegios, se oculta todo lo que pasó y parece que es tabú hablar de ello. Ergo nos están mintiendo como bellacos, ¿no? Hombre, sí, es el final en general toda la historia de ETA ha tenido una mala respuesta ciudadana, una respuesta muy irregular en la política, ¿no? Siempre pensando en negociar con ellos a través de los nacionalistas o dar ventajas a los nacionalistas para que se acabe el terrorismo. Todo eso ha enturbiado la política desde el origen, creo yo, ¿no? Y la sociedad, pues también, pues muchas veces no ha sabido qué hacer, porque yo creo que durante mucho tiempo se pensó que ETA era una organización que protegía a un pueblo oprimido o que venía protestada contra el franquismo y tal. Entonces yo creo que, sobre todo la izquierda, está muy confundida, gran parte de la población, por otra parte, ¿no? Está muy confundida con cómo tratar al terrorismo y cómo tratar a las víctimas. Y ahora que dejó las armas ETA a cambio de una posición noble en la sociedad española, pues como es la que tiene ahora como políticos reconocidos y, ¿no?, en la esfera, influyentes en la esfera nacional, pues todavía yo creo que hay más confusión con todo esto, ¿no? O sea, no es cierto que las víctimas siempre han pagado los platos, como suele decir, ¿no? O sea, han estado en el peor lugar siempre, ¿no? Lo que no podíamos imaginar es que, o cuesta imaginar o cuesta explicarlo, es que pasado el terrorismo las víctimas no sean unas víctimas de honor para nuestro país, ¿no? Los caídos, por decirlo de alguna manera. Es que, Iñaki, ¿no? eso es lo que llama la atención. O sea, Claro, claro. si de veras fuese cierta la película que nos cuentan, deberían estar orgullosísimos. Y con lo que es el Partido Socialista, que es un partido de autobombo completo, de fondo nada, pero de autobombo todo el santo día, deberían estar todo el día explicándolo y no hablan de ello. Es decir, si no hablan de ello, es porque saben que es mentira esa historia. Por eso no se entiende bien, por si tú has acabado con una banda terrorista asesina, vamos, pero luego estarías todo el día ninguneas a las haciendo víctimas, carteles. entonces la gente dice, yo no entiendo, aquí hay algo que no cuadra. De todas formas, Iñaki, vamos a ver, en esto que evidentemente ha habido una historia nauseabunda por todo lo que estás contando, ellos se vendían como antifranquista cuando la inmensísima mayoría de los asesinatos han sido en democracia. Claro. Ellos lo que han hecho es expulsar del censo democrático a infinidad de personas, a miles y miles de personas, a cientos de miles de personas, es lo más antidemocrático que puedes hacer. Ellos han estado cobrando impuesto revolucionario, ellos, por mucho que digan que no, se lucraron, por ejemplo, con el narcotráfico y luego van echando la culpa a otros y decían, no, es que luchamos contra los narcos, sí, claro, contra los que te hacen la competencia, pedazo de desgraciado. O sea, esta historia es la historia, yo creo que nauseabunda de esta organización, pero de esta banda terrorista, pero por el camino han quedado historias absolutamente gloriosas, como por ejemplo la de la Guardia Civil. Claro, pues fíjate, si no hubiera sido por ellos, ¿no? Y con el precio que han pagado, además, ¿no? Pues todo eso tiene, pues es una inmensidad de familias, de viudas, de hijos, incluso ya de nietos, ¿no? Que también hemos entrevistado para el archivo, ¿no? Que cuentan, pues van. Yo creo que es un material importante no solo porque reivindica a la víctima y lo horrible del asesinato, sino que crea un contexto que yo creo que es muy importante a día de hoy, ¿no? Es decir, ya no traduzcamos el número de víctimas en números nada más, ¿no? Sino en historias, en vidas que fueron en muchos casos de personas perseguidas por ser contrarios a una idea nacionalista o una idea que era contraria a los asesinos, ¿no? O sea, yo creo que el archivo, cuanto más crece, más contexto de una historia
como es la del terrorismo y con más aristas se aprecian, ¿no? Claro, entonces, eso también es muy importante para la historia, ¿no? Claro, porque ya no es solo a los que mataron, a los que quitaron de en medio, es que claro, le marcaron la vida a los vivos, a los que quedaron. Es que Claro. esa gente cuente cómo ha tenido que vivir es Exacto. importantísimo. Sí, eso es. Luego también entrevistamos a supervivientes, guardias civiles que han estado en el País Vasco en los 90, los 80 y tal, y bueno, pues han sobrevivido, pero estuvieron en lo peor, ¿no? En lo peor, y sus familias también sufriendo, y ellos con una experiencia vital, sobre todo de entrega a la profesión y de entrega a los ciudadanos, que también aporta muchas informaciones, ¿no? Claro. ¿Qué tónica general te has encontrado en esas entrevistas? ¿Cuál es el sentimiento generalizado? Pues el sentimiento más generalizado es el de la bondad, fíjate, porque luego cada uno de una manera, ¿no? Bueno, y además no es lo mismo una víctima de los 80 que una de los años cerca de los 1000, claro, ¿no? Cada uno tiene unas derivaciones, cada historia es diferente, ¿no? Pero no es lo mismo alguien que se ha tenido que marchar que, como decía, pues un superviviente de Guardia Civil o alguien que se ha quedado impedido para toda su vida. Bueno, pero yo creo que en el fondo el denominador común es la bondad, la falta de expresiones de odio. Fíjate que he oído 500 y me habré oído, yo qué sé, otras 300 de personas que, por lo que sea, no han querido salir, no porque en su momento, o hace años, era complicado para las víctimas también hablar en público, ¿no? Y ni en privado he oído expresiones de odio, no sé, es una cosa muy interesante eso, ¿no? El perfil ese de personas que han sufrido, que han estado silenciadas, pero que han sufrido mucho en silencio. O sea, se lo han tragado, y eso no representa luego odio por no haber podido expresar lo que ha pasado, ¿no? Sino casi todo lo contrario, ¿no? Como en el fondo todas estas personas han tenido la aspiración de superar lo que les ha pasado, de recordar lo que ha pasado, pero superarlo y haciendo buenas familias y haciendo buenos entornos, que yo creo que es lo que ha salvado. No es ninguna exageración, yo creo que es lo que ha salvado en todos tiempos atrás el trayecto de España, no hacia un abismo de confrontación civil, ¿sabes? sino a que hubiera gente ejemplar en esta sociedad a pesar de lo que sufría, ¿no? Ahora que estamos en el 50 aniversario de la muerte de Franco, si es que, por ejemplo, nosotros hemos perdido el guardar la memoria de todas las víctimas, por ejemplo, del Frente Popular, de la represión en retaguardia, en Madrid. Todos esos testimonios tampoco se han contado porque tienen en común con las víctimas de ETA esa bondad y el no haber querido rememorar esos momentos tan trágicos y tan desgraciados. Y en el caso de las víctimas de ETA está ocurriendo un poco lo mismo, y es que el tiempo corre en contra, es decir, hay testigos directos que están muriendo. Claro. Pues eso es importantísimo, lo del archivo, claro. Sí, nuestro empeño es ese, claro. Es que ahora, claro, frente a los años 40 o 50, ¿no? Después de la guerra, lo que tenemos es una cámara, un aparato que es que lo que graba permanece, ¿no? O sea, tenemos ese invento que es extraordinario, ¿no? Que es lo que yo creo que va a quedar en el futuro. O sea, tiene que haber libros, tiene que haber hemeroteca, naturalmente, pero lo que transmite más popularmente las historias, incluida esta, las historias trágicas de la historia del mundo, de nuestro país, pues al final son los productos audiovisuales, ¿no? Los que están bien hechos, quiere decir, tampoco cualquier cosa, la propaganda, ¿no? O habría que evitar que la propaganda tuviera su hueco, ¿no? En esto. Pero la herramienta de tener la posibilidad de hacer documentos que de alguna manera sean perdurables es fantástica, ¿no? Y claro, y estamos en un tiempo en el que naturalmente las víctimas de viudas de los años 80 o 90 pues también que va desapareciendo la gente con toda la lógica, ¿no? Entonces por eso llevamos 4 o 5 años apretando para poder grabar el máximo de historias posibles, sobre todo de las víctimas mortales, ¿no? Luego hay otro círculo muy grande de damnificados de todo tipo, heridos o de gente que se tuvo que ir o todo esto, ¿no? Pero sobre todo buscamos los testimonios de las familias de víctimas mortales como prioritario. Oye, Iñaki, esto por lo que nos estás contando, es un porrón de horas, de trabajo.
Y de pasta, y de coste. Claro. Hombre, es un proyecto de alguna manera inabarcable, porque, pues fíjate, pues empezamos a poner cifras, pues si hay 800 familias, pues y luego que hay 10 o 12.000, más de 12.000 heridos, y luego gente que ha sido testigo, que como decía también aporta interesantísimas informaciones, ¿no? Estamos hablando de un proyecto multimillonario y por eso buscamos dinero debajo de las piedras. Como todo el mundo se puede imaginar, dinero público no hay, pero también nos hemos dado cuenta con el tiempo, claro, estos años, que no es necesario. O sea, no es necesario, no quiere decir, es mejor que el proyecto sea independiente. Sí, en eso estamos de acuerdo, Iñaki, pero claro. no vamos a negarle a la gente y vamos a hablar de pasta, que las cosas resulta que cuestan dinero. Claro. ¿Vale? Entonces, una de las ideas, evidentemente, era divulgar tu proyecto del archivo, que es totalmente necesario. La otra, vamos a dejarnos de circunloquios y de rodeos, que en este programa se habla claro. Se necesita dinero para esto. ¿Cómo se te puede ayudar? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cómo se puede involucrar, que además se llama así, una de las partes, una de las patas del proyecto? Sí, bueno, pues tenemos una web que se anunciará precisamente en vuestro medio, ¿no? En el periódico, probablemente, que se puede encontrar fácilmente porque la dirección es archivo AU, de audiovisual, archivoau.org. Y ahí explicamos el proyecto y hay un apartado de cómo hacer las donaciones, ¿no? Además, como tenemos una fundación amiga, digamos, que es la Fundación Transición Española, pues ella nos, digamos, que colabora en recogernos las donaciones y hay unos incentivos fiscales pues muy interesantes. O sea, que poner 250 euros pues sale como a 50 euros. O sea, porque el resto lo puedes deducir de tu declaración del año que viene, vamos. Y eso se explica en la web muy bien. Oye, doble incentivo. Destinas el dinero para algo bueno y no lo trinca María Jesús Montero. Doble incentivo. Bueno, sí, esperemos que no, ¿no? Pero sí, al final siempre ganan ellos, ¿no? Siempre pillan. Pero bueno, quiero decir que es interesante acercarse a ver esos incentivos porque yo creo que facilitan las donaciones, naturalmente. Necesitamos, pues hombre, nosotros querríamos tener 500.000 euros para los 2 o 3 próximos años y darle un meneo grande a las grabaciones, y no solo las grabaciones, porque después de las grabaciones hay un trabajo bastante grande, la edición, que es la edición, la subtitulación y luego pues todo lo que viene pues mira, Iñaki, esto es muy básico. No sé si nos escuchan 200, 250.000, 300.000, da igual, 2 euros por barba. ¿No? 2 euros por barba, a rascarse y se acabó. Fíjate, sí que son 500.000 euros. Que sí. Entre todos, oye, claro que sí. Y luego vamos a coger ese archivo y lo vamos a llevar a los colegios. Es que, bueno, fíjate, o sea, a ver, nuestro objetivo final, pues también, como lo hizo Spielberg y se puede comprobar en la SOA Foundation, es la entidad, que es la fundación que acoge los testimonios de Spielberg, ¿no? De los testimonios del Holocausto. Nosotros lo que queremos también es tener, o sea, todo el material tiene que estar en una web bien catalogada, donde uno pueda buscar con un nombre o con una localidad o con una fecha, buscar un testimonio y tal. Y eso que esté abierto y gratuito para que educativamente se utilice en las universidades, en los colegios, pues cuando se quiera de algo, los investigadores, los escritores, periodistas pueden acceder a ello y oír directamente la voz de la víctima y contar su experiencia, ¿no? Ese es nuestro objetivo final. Ahora lo prioritario es grabar para que no se nos pierdan los testimonios, pero eso tiene que ser en su día y será. Confiemos en que será una cosa de acceso público y que hay que... Hombre, lo suyo sería, Iñaki, que en algún momento alguna administración hiciera, pues yo que sé, un museo en recuerdo de las víctimas y que esto se pudiese estar visualizando allí y se pudiese acceder y observar y verlo por capítulos. Claro. Hombre, se me ocurre un montón de instalaciones que se podrían hacer, claro que sí. No, efectivamente. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es el
el gran contenedor de historias, ¿no? Pero luego eso puede ser accesible a un museo, a un centro memorial de no sé qué y tal, ¿eh? Pero bueno, mantener siempre que la independencia, ¿no? Oye, pues fíjate, Iñaki, que es curioso, porque mira que se le ha ocurrido al gobierno socialista hacer recuerdos de aquí se mataba en época de Franco, aquí vamos a poner una placa. Oye, pero no ha hecho ni medio movimiento para no jorobar a sus amiguitos bilduetarras. Ya. Bueno, pero mira, eso es coyuntural, ¿eh? Si pensamos en términos de memoria, pues mira, dentro de 20 años o 50 no sabemos cómo estarán las cosas, pero esto tiene que estar en la historia. Yo creo que para dentro de 50 años nos hemos quitado a Pedro Sánchez. Fíjate lo que te digo. Sí, sabemos con quién ha hecho el pacto. Igual tanto no. ¿Eh? Iñaki, que un placer escucharte. Vamos a repetir el nombre. Archivo AU de audiovisual, para que la gente se acuerde. archivoau.org. Vale, ahí entran y en la página aparecerá por ahí. Hay una página que es involucrarse. ¿Vale? Archivo AU.org, no voy a decirlo porque lo de barrita inclinada, ahí entran, buscan involucrarse y ya está. Eso es. Exacto. Pues ánimo, Iñaki, que un placer como siempre hablar contigo. Bueno, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Encantado. Que vaya bien. Suerte, adiós. Fíjate las subvenciones al cine que hay. Sí, unas cuantas, sí, pero... que yo comparto la independencia, de por lo Iñaki. visto te dan más subvención en la medida en la que te ciscas más en España. Por lo visto tenemos una regla, debemos ser el único país tan imbécil que sacan la regla, a ver, bien. Sí, subvenciona más cuanto más odies a tu país. Es el termómetro del odio. Nos hemos empeñado. Pero bueno, aquí como nos empeñamos en lo contrario, pues esta semana, pues ¿qué quieren que les digamos? Estamos de celebración, ha caído el fiscal general, ha caído el primero, ala, ¿sabes? ¿Nos hubiese gustado con más pena? Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos de buen contentar y de buen paladar. ¿Qué quieren que les digamos? A ver si van cayendo el resto. La semana que viene, cuidado porque en la Vistilla de Ábalos y Coldo pueden ir para adentro, como se suele decir. Sale uno, entran dos. Veremos qué es lo que pasa. Sí, a lo mejor les ha dejado la litera caliente. Claro. Santos Cerdán. Bueno, que el lunes aquí estaremos, ya saben, la semana que viene tenemos viaje el miércoles a Zaragoza, les esperamos a todos allá. Se hacen un paseo por la Basílica del Pilar. Tráeme un ladrillo. Compran unos ladrillos, unas medias de la Virgen y se van con nosotros. Y ahí terminan ya de tomarnos la medida. Que un abrazo muy fuerte, que el lunes aquí seguimos. Que viva España y viva la libertad.